Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, decía este coro tan precioso. Y siempre no me canso de repetir, la función del Hijo de Dios es ser un adorador. Y damos gracias al Señor que este camino que estamos transitando del tabernáculo, lo que quiere lograr en nuestra vida es que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Hemos entrado a esa puerta amplia del Evangelio y bueno, ahora estamos avanzando. Gracias al Señor. Vamos a dar lectura en Éxodo capítulo 25, versículos 23 al 30. Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30. Lo leemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se libará de oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Padre nuestro, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos ante tu trono de gracia, agradeciéndote, oh Padre, por el favor, oh Padre, que tú has hecho hacia nuestra vida. Te agradezco por ese favor que es Jesucristo. Hoy podemos estar gozándonos en su presencia. Reprendemos toda actividad del enemigo. Que tengamos, oh Padre Santo, libertad para escuchar la palabra. Que esta palabra, que esta buena semilla pueda llevar muchos frutos en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo tome este tiempo, este lugar, y que seamos realmente, Señor, oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy a ti toda la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. Gloria a Dios, alabanza, aleluya, aleluya. Bueno, esta mesa es algo tan importante. El hermano Esteban me dijo, ¿va a dar usted primero, pastor? No, le digo, si no hay luz. Bueno, estuvimos escuchando lo que es ese candelero, la luz. Siempre vamos a recordar que el altar de bronce, el lavacro, tenían luz natural, el sol. Ahora ya entramos en un lugar que tiene cobertura. En ese lugar, bueno, estaba allí el candelero que el hermano Esteban acaba de enseñarnos. Ese candelero daba luz al altar de los panes y también al altar del incienso. En el atrio, hermano, todos los utensilios eran ¿de qué material? De bronce. En el lugar santo, ¿qué material es ahora? Oro fino. ¿Cómo va cambiando la relación? Vemos primeramente, bueno, todo el juicio de Dios cayendo sobre su Hijo Jesucristo, siendo nosotros acreedores de esa reconciliación con el Padre por medio de Cristo. Luego hemos pasado, bueno, en un lugar tan precioso que es la consagración, que es el lavacro, de un lugar donde hemos sido justificados, donde hemos sido santificados. Hubo una obra completa en ese atrio. Por algo David decía, aunque sea, dice, allí dice, en las puertas de tu atrio. Ahora creo que podemos entender un poquito más cuál fue el deseo de David. Él, aunque sea, dice, allí en las puertas quiero estar. Quiero poder contemplar esa obra de Cristo hecha a mi favor, porque él veía esa obra redentora como un acto futuro. Nosotros en cambio lo vemos como un acto pasado. La fe, recuerde, la fe no mira solamente el presente. La fe no mira solamente el futuro. La fe también mira el pasado. Creemos en el resultado de la obra de la cruz. Por eso encontramos que todos los utensilios entonces del atrio eran de bronce. Ahora entramos en un lugar tan precioso, el lugar santo. Un lugar, como nos acaba de recordar el hermano Esteban,
ya entraban allí sacerdotes. No eran levitas, eran sacerdotes, eran personas encargadas, ya maduras. Había experiencia en ellos, ya habían recopilado, estaban mirando por 5 años cómo tenían que trabajar dentro de aquel lugar. Qué lindo es cuando podemos decirle al Señor, dame la experiencia necesaria. Porque a veces hay conocimiento, pero no hay experiencia. Por eso es que siempre nuestro Dios ha colocado consejeros alrededor nuestro. Estos consejeros donde podemos acudir y recibir, instrucción, recibir dirección a nuestra vida. Y a pesar que a veces somos jóvenes y a veces pensamos que sabemos todo, pero hay diversos problemas que van a suceder en nuestra vida y aún dentro de la obra del Señor. Y allí tenemos que empezar a acudir a esas personas de más experiencia. Así los levitas, ellos estaban observando. Ellos estaban en todo el trabajo dentro del atrio, estaban en crecimiento hasta poder llegar a cierta estatura y medida para poder entrar allí en ese lugar donde ya estaba allí la presencia del Señor. Ya se sentía ese Shekinah que estaba allí a unos pasos. Qué lindo. ¿O usted no siente cuando está por venir a la casa del Señor que hay algo que lo enciende, como hemos visto en nuestra lección anterior? Hay algo que lo llama, hay algo atractivo, hay algo que nos seduce. Esa es la palabra. Porque Cantar de los Cantares, así dice la Sulamita, o la que representa a los vencedores. Dice, tu amor me ha seducido. Habla de una atracción. Y eso es lo que Jesucristo ha hecho con nosotros, nos atrajo. Y hoy somos esclavos de Él, pero esclavos por amor. Le servimos al Señor de una manera tan especial por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Gracias damos al Señor. Recuerde que en esa mesa, como justamente se llama mesa de los panes, también se lo llamaba la mesa de la presencia o el pan de la presencia. Tenía varios nombres. En hebreo lo llamaban el pan de la presencia. Y habla que Dios estaba siempre presente para satisfacer las necesidades del pueblo. De eso habla esa mesa de los panes. Dios dice estaba siempre presente para satisfacer las necesidades del pueblo. Damos gracias al Señor que Él sabe nuestra necesidad. También la palabra mesa, hermano, es la primera vez que aparece en toda la Biblia. Es aquí en Éxodo 25, versículo 23, la primera vez que aparece la palabra mesa. Y dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Y habla allí de sus medidas. Recuerde entonces, la mesa era para la comunión. No era para otra función, era para la comunión. ¿Y cómo el Señor tiene comunión con nosotros? ¿De qué manera nos habla? Por medio de la palabra, que son los panes. Ya vamos a ver, porque no eran panes comunes, hermano, lo que nosotros conocemos. Eran panes horadados. Esos panes tenían un agujero en el centro y ya vamos a ver por qué era ese motivo. Y el Señor buscaba una comunión íntima con nosotros en todos los tiempos. Y encontramos también allí que había un tazón donde había incienso. Y el incienso que representa las oraciones de los santos. Es algo tan precioso. Por eso le estoy diciendo que esa mesa habla de una comunión íntima con nuestro Dios. Si no hay palabra en nuestra vida, si no comemos la palabra del Señor, nunca una oración va a ser eficaz. Porque la oración tiene requisitos, hermanos. En alguna oportunidad lo hemos estudiado. Primeramente tiene que ser dada en autoridad. ¿Cuál es la autoridad que utilizamos para entrar en la presencia del Señor? Nuestro Señor Jesucristo. También tiene que ser dada bajo el poder del Espíritu Santo. Tiene que ser dada en comunión con los hermanos, en comunión con la palabra del Señor, en comunión con mi cónyuge. 5 requisitos. Así que por ahí si decimos, pero ¿qué sucede? ¿Por qué el Señor no me escucha? Fíjese los requisitos que tenemos que tener para que la oración, como dice su palabra, eficaz del justo, pueda mucho. Y a veces, oramos, pero no sabemos ni siquiera a veces qué pedir. Por eso está ese altar del incienso allí, que también está allí el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, pidiendo como nos conviene.
Gracias damos al Señor. Esta mesa, entonces vamos a tener presente, no estaba en el sol, y escuchamos recién que estaba alumbrada por el candelero. Entonces esta mesa, dice aquí el versículo que hemos leído, era de madera, revestida de oro. La madera de acacia dice que es una madera incorruptible, no es perecedera. Estuve mirando algunas similitudes con las maderas que tenemos aquí dentro de la provincia. El hermano Darío ya me está mirando, porque yo soy técnico forestal, hermano. Y me dice el hermano, otra cosa más aprendí hoy. Y nosotros estudiamos todas las maderas, con sus durezas, con todo lo que corresponde. Si uno no reconocía un árbol a 100 metros, nos aplazaban. Teníamos que reconocer por sus hojas, por sus gajos que largan. Y aquí una de las maderas más duras que tenemos es el palo mataco. Es la más dura que tenemos. Dice que la madera de acacia sobrepasa. Lo llaman palo de piedra. Es, dice, una madera incorruptible. Y nos habla de la humanidad de Cristo, de la humanidad perfecta de Cristo. Y dice, y revestirá, dice, esta madera, dice, ¿con qué? Con oro fino. De vuelta leemos, dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, o sea, 90 centímetros. Y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa alrededor de oro. Todo habla de la divinidad de Cristo. Y dice en Juan 1:14, vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 14. Un versículo tan precioso que siempre lo leemos y lo consideramos. Pero qué importante es entender esta humanidad. Primera de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podríamos decir, según el versículo que hemos leído, esa madera de acacia y el oro revestido, podríamos decir, y el oro se hizo madera. O sea, la divinidad se convirtió en madera, la humanidad de Cristo. Dice aquí este versículo, y aquel verbo, o sea, la palabra, el logos también que hemos estudiado, la palabra poderosa, fue hecho, dice, carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Hemos podido contemplar su hermosura. Y de muchas maneras, todos hemos contemplado a nuestro Señor Jesucristo de diferentes maneras. Por algo usted va a ver los 4 evangelios. 4 allí hermanos observando la cruz del Calvario, pero cada uno registrando cosas diferentes. Así también nosotros, cuando leemos la palabra, uno tiene una iluminación diferente que otro. Y tenemos, bueno, gracias al Señor, esta multiforme gracia que podemos entender, pero todo sale de la misma fuente. Es algo comprensible, entendible, algo que produce en nuestra vida crecimiento. Por algo dice aquel verbo, y gracias a nuestro Padre Celestial, que Él se dignó de dar, como hemos visto en la lección anterior, encareció el rescate y dio lo que más les costaba a Jesucristo. Y aquí encontramos que esta divinidad, dice, se hizo carne. La mesa también habla también de una reconciliación con nuestro Dios. Le voy a ir dando cada vez la palabra mesa porque es tan amplio. Y siempre decimos vamos a terminarlo rápido, pero es tan amplio el tema. Pero la palabra mesa también habla de reconciliación. Y reconciliación habla de reconocer, justamente reconciliación habla de reconocer nuestro estado. Siempre tenga presente que su posición en Cristo nadie le va a cambiar, nadie cambia, es invariable. No se puede tocar, nadie puede tocar. Pero sí, bueno, nuestro crecimiento, todos tenemos crecimiento diferente, somos variables.
Hay hermanos que son responsables en la oración, en la lectura de la palabra, en congregarse. Tienen crecimiento más rápido unos que otros. Por eso dice aquí que habla de reconciliación. Venimos a los pies del Señor y nos damos cuenta de nuestra falta, de nuestro error. Y reconocemos que tenemos ya un Padre Celestial, que ya no está más enemistado con nosotros. Él es un Padre que se goza en perdonarnos. La diferencia está en el Hijo. A veces somos hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Pero la inmutabilidad de nuestro Dios, Él, como dice su palabra, inmutable, Él no tiene sombra de variación. Él, cuando recibí a Cristo, es mi Padre. Y gracias doy al Señor por esta reconciliación que también, bueno, el Señor ha provisto para nuestras vidas. La mesa también dice aquí, el segundo versículo que hemos leído, dice, tiene 4 esquinas. ¿Se acuerdan la lectura que hemos visto? Dice, tiene 4 esquinas. Y estas 4 esquinas, hermano, habla de los 4 evangelios. Téngalo presente. Presenta aquí a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, como lo presenta a Jesucristo, como rey. Marcos como siervo. Luego tenemos a Lucas como hombre y a Juan como águila. Encontramos aquí las 4 puntas de este utensilio que estaba en el lugar santo. Representa también los 4 evangelios. Y siempre tenga presente, los hermanos que ministran la palabra, que los evangelios se llaman también evangelio del reino. Estos evangelios se van a predicar en el milenio. Esto porque Jesucristo, recuerde, Jesucristo vino para Israel. Y al ser rechazado por su pueblo, bueno, estos evangelios eran para ellos, no eran para nosotros. Por eso nosotros tenemos la carta apostólica de Pablo para nosotros. Por eso es que no se puede sacar doctrina de esto. Esto hay que tener siempre presente. Los hermanos débiles hacen una mezcla y mezclan todo esto con las cartas apostólicas del apóstol Pablo. Entonces, ¿cuántos problemas ocasionan? Pero esto va a tener su plenitud en el milenio cuando Cristo esté aquí reinando. Estas cartas se van a predicar con toda libertad, porque allí va a tener, podríamos decir, su efecto en aquel momento. El primer efecto no dio resultado, fue rechazado. Va a haber una segunda oportunidad para Israel. Y su palabra dice que ellos ahora lo van a aprovechar. Y gracias al Señor. Nosotros no desaprovechemos nuestra oportunidad, hermanos. Como le había dicho al principio, empapemos la palabra con fe. Es el medio por el cual podemos alcanzar regocijo en su presencia. Ya vamos a llegar en el lugar santísimo. Para encontrar regocijo en su presencia hay que pasar por todos estos artefactos que encontramos en el atrio, en el lugar santo. De otra manera no vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a todavía estar siendo movidos por nuestros sentidos, sentimientos. Por eso le había dicho, tenga presente, los artefactos de bronce alumbrados por la luz del sol. Muchos ven, podríamos decir, esta mesa mirando a una persona nueva, mira la mesa y va a decir, pero ¿qué es esa mesa? Hay unas donas allí que deben representar eso, no tienen todavía iluminación. Pero uno entra en el lugar santo, ya siendo purificados sus corazones, ya hay efecto de la palabra en nuestra vida y entendemos los simbolismos. Podemos entender que son sombras que están reflejando a Cristo. Es muy diferente. Imagínese una persona que está fuera de la puerta, que está fuera del atrio, menos va a entender. Está totalmente cegado. Así que gracias al Señor por el proceso que vamos llevando. Estamos avanzando y llegamos a esta hermosa mesa que, bueno, tiene 4 esquinas representando los 4 evangelios. No solamente tenía 4 esquinas, también tenía 4 patas. Y en la palabra del Señor habla del andar del creyente. Imagínense que si con 2 pies somos estables, ¿cuánta más estabilidad va a haber más con 4 pies? Yo creo que no hay una persona con 4 pies. Pero hablamos de que una mesa usted puede moverla, una de 3 patas es inestable, pero trate de mover una mesa de 4 patas. Qué difícil que es moverla,
Qué difícil. Y esto nos habla de la doctrina, de la comunión, del partimiento del pan y también de las raciones que el Señor nos da. Leemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Cada parte de la mesa tiene su simbolismo. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, disculpen, capítulo 2, versículo 42. 2, versículo 42, dice lo siguiente. Y perseveraban, primeramente, la primer pata de la mesa, en la doctrina. Segundo, ¿qué dice? En la comunión los unos con los otros, la segunda pata. La tercera, en el partimiento del pan, que habla de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y tercer y cuarto, en las oraciones. Qué lindo es poder perseverar de esa manera. Tener qué estabilidad que va a tener un hermano que tiene doctrina, comunión, que sabe lo que la victoria de Cristo hecha en la cruz del Calvario con respecto al partimiento del pan. Y también en la oración, que también nos habla de comunión. Esta mesa, a la vez que tenía todo eso, también tenía molduras. Y dice su palabra, vamos a ver en Juan 6:35 qué es lo que sostenía. Juan capítulo 6, versículo 35. Algo tan importante que es el pan. ¿Y quién es el pan? Jesucristo. 6:35 dice lo siguiente. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51 del mismo capítulo dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas molduras que tenía el altar de los panes sostenía algo tan importante, que eran la palabra del Señor, que representa los panes. ¿Se acuerdan? En nuestra introducción hemos visto que había, ya vamos a leer en Levítico, habían 6 panes de un lado y 6 panes del otro. ¿Y qué es lo que sucedía cuando unimos los 6? ¿Qué es lo que forma? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y estos 66 libros nos habla de una totalidad disponible para cada uno de nosotros. Hay enseñanza completa, hay eficacia en su palabra. Solamente la palabra del Señor nos pide como obreros que nos presentemos, dice, con diligencia, que tracemos bien la palabra de verdad. Una persona que predica tiene que ser una persona que divida bien la escritura. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Todos estamos aprendiendo a dividir, a trazarla bien. Y acá dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Había una cornisa, no solamente una, dice que era doble cornisa. Doble cornisa. En el original aparece como corona, no como cornisa. Y dice: había una doble corona. Y esto nos habla del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y también del reinado de Él. Él es rey y sacerdote. Usted en la Biblia va a encontrar que estaba prohibido en el Antiguo Testamento realizar los 2 oficios. Si uno era rey, no podía ser sacerdote. Y si era sacerdote, no podía ser rey. Al único que se le permitió actuar de tal manera fue a David. Y David auspició como rey, y también él ofrecía holocausto a Dios. Y luego también nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso que es nuestro Dios. Y ahora en este tiempo de gracia, nosotros somos, dice, reyes y sacerdotes. Están también allí los 2 oficios. Hay una doble corona, un doble cercado sobre nuestra vida. Y rey significa que usted tiene capacidad de dominio. Hay control en su vida, hay dominio propio. Un rey no lleva una corona por casualidad. Por eso dice: nos hizo reyes. Y luego dice: sacerdotes,
para presentarme a mí mismo y también poder representar las necesidades de mis hermanos. Eso hace un sacerdote. Se representaba a sí mismo y también traía al trono de gracia también las ofrendas de los demás que venían para cubrir su pecado. Gracias damos a nuestro Dios. Gracias damos al Señor Jesucristo. Primera de Samuel 3:19 nos habla de un hombre que no dejó caer, entendía bien lo que era la cornisa. Primera de Samuel 3:19. Gracias damos a nuestro Dios. Dice su palabra lo siguiente. ¿Se acuerdan cuántos años tenía Samuel cuando fue llevado al templo? 4 añitos. A los 4 años era la costumbre del destete de las mujeres. Ana destetó a su niño y lo llevó, lo ofreció, cumplió su promesa que hizo a Dios y lo llevó, dice, lo presentó ante Jehová. ¿Y cuál fue el primer trabajo de Samuel? A ver los porteros que a veces dicen, escucho, a veces es un poco importante mi trabajo. Dice que Samuel era portero. Él abría, dice a la mañana, las puertas del templo y la volvía a cerrar. Luego empezó a crecer en estatura y también en sabiduría. Ya ahora agarraba una jarrita, siendo todavía niño, y echaba, dice, agua sobre las manos del sacerdote Elí. Lavaba las manos allí. Y fue creciendo, dice aquí, y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. ¿Por qué motivo? Porque era responsable. Había responsabilidad en su vida. Y Jehová estaba con él. ¿Y qué pasó? Dice, y Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él entendía esa cornisa que estaba allí en esa mesa de los panes, para que no se deslice el pan, para que no caiga. ¿Cuánto hoy estamos dando lugar a la palabra del Señor en nuestro corazón? Está cayendo allí la palabra, pero muchos no dan ese lugar. Un ejemplo, si alguien dejó hoy de venir a la iglesia por un partido de fútbol o lo que sea, sencillamente es un hermano idólatra. Y a veces suena duro esto, pero la palabra del Señor dice así. Primeramente tenemos que amar al Señor. Si no hay ese amor, hay algo aparte de ese amor que estoy amando. Entonces he caído en idolatría, he caído en adulterio espiritual. Esto llama la Biblia tener 2 cabezas. Y el Señor dice, ¿cuál es uno de sus nombres? Yo soy tu Dios celoso. Qué lindo. Porque el celo de Dios no es el celo humano, hermano. No es el celo de marido y mujer que cuando algo vio, ya vas a ver vos. No, el celo de Dios es un celo protector. Él nos protege por medio de su palabra. Nos guarda, nos ampara, nos advierte, nos exhorta. Y podemos enderezar nuestros caminos torcidos. Gracias damos al Señor. Entonces aquí Samuel dice que no dejó caer por tierra ninguna de sus palabras. Yo creo que él entendía muy bien el significado de lo que era dar prioridad a la palabra del Señor. Entendía muy bien el significado de la mesa de los panes, porque en ellos estaba impregnado esas imágenes. Sabía para qué, cuál era su función. Gracias damos a nuestro Dios. También en Números capítulo 4. Números capítulo 4. Encontramos algo muy importante que tenía esa mesa. Números capítulo 4, versículo 7. Recuerde que habían utensilios que tenían cobertura. Y la cobertura, ¿cuándo comenzó la cobertura? Nos enseñaron los hermanos en las lecciones anteriores. Desde Génesis comenzó la cobertura. La cobertura es necesario para cubrir el pecado. Aquí vamos a ver, dice aquí lo siguiente. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella.
Aquí encontramos de adentro para afuera. Aquí encontramos los colores. El hermano Darío nos habló que la construcción del tabernáculo fue de adentro hacia afuera. Fue lo último. Y así también se hacía. Cuando se movía el tabernáculo también era lo mismo. Se colocaba primeramente allí el arca, luego las coberturas y lo último las columnas y las basas. Ya había una función, igual que la mesa de los panes. Había una responsabilidad sobre los coatitas. Cuando hablamos de coatita era podríamos decir, como decir, la familia Ortega, la familia Amarilla. Bueno, le va a tocar ese trabajo de llevar. Bueno, los de Coat eran de la familia, era el nombre de la familia. De allí sale la palabra coatita. Eran los responsables de llevar la mesa de la proposición. Ellos tenían que moverlo. Pero había mandamientos, había forma y manera de moverlos. No se podía mover de cualquier manera. Por eso siempre recuerde que el tabernáculo era un lugar también de peligro. Lo mismo también como nosotros hoy estamos transitando en este mundo. También tenemos peligro de deslizamiento, peligro de olvidarnos algunas cosas. Y usted sabe que si alguno se olvidaba algo, moría. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Abiú, ¿y quién era el otro? Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con ellos? A ver si se acuerdan. Les comento rápidamente, tengo todos los versículos, pero la hora vuela. Cuando se tenía que inaugurar el tabernáculo, usted sabe que nadie encendió fuego en el altar de bronce. Hay 7 altares que fueron encendidos por el mismo Dios en la Biblia. Y eso ya lo hemos estudiado en otras oportunidades. Los 7 altares encendidos por Dios. Allí no hubo intervención humana. Y ese altar de bronce, cuando se presentó al Señor, cayó fuego del cielo y lo incendió. Cada vez que se tenía que hacer algún servicio dentro del lugar santo y santísimo, se tenía que sacar fuego de Dios, no cualquier fuego. Y lo que pasó con Nadab y Abiú es que tomaron fuego extraño. Tomaron tal vez de alguna fogata por allí, un lugar que no tenían que tomarlo. Y quisieron presentar ante el Señor fuego extraño. Ellos sabían bien las leyes. Conocían al dedillo, como lo dijo nuestro hermano Darío. También sabían que estaban allí los 2 querubines, allí como alerta. Pero ellos no sé si se olvidaron lo que pasó. Tomaron fuego extraño y quedaron, dice, quemados, consumidos. Muertos. Y la palabra muerto, ¿qué significa? Separación. En el diccionario común dice cesación de la vida. En el diccionario bíblico dice no funcionar en el dominio dado. Un creyente que no mira las reglas o que se olvidó o se hizo el olvidadizo va a perder su función dentro del cuerpo. Por eso siempre recuerde que hay peligros, hermanos. Hay peligros. Así como en el tabernáculo existía peligro, tanto en el atrio como en el lugar santo y santísimo. Muchos dicen, no, pero yo no estoy en el púlpito. Este púlpito no tiene nada que ver, hermanos. Mi vida es el púlpito. Tu vida es el púlpito. Si tú estás en pecado hoy, me está afectando a mí y a toda la congregación. Y a veces decimos, no, pero a mí no me afecta. No. Por eso, qué cuidado que hay que tener con las leyes de Dios. Las leyes son para obedecerla, para tenerla en cuenta. Por algo este altar de los panes está solicitando en nuestra vida obediencia. Está solicitando en nuestra vida comunión. Él ya está dispuesto. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Realmente le damos valor a esa cornisa que está allí? ¿No estamos permitiendo que toda la palabra caiga en nuestro corazón y no caiga en tierra? Esas tortas que estaban allí, que caigan en tierra. Dios permita que podamos entender la santidad de Dios. Y cada vez que entramos más, hermanos, se agravan más los requerimientos. Cada vez el lugar es santo, ahora después viene santísimo. Allí ya no hay lugar para ninguna mancha ni arruga. Ya el Espíritu Santo ha
trabajado en nuestra vestidura, dice, con brocado de oro. Nos ha adornado. Así como entraba ese sacerdote con su vestimenta, dice, bordada de oro. Se movía allí en medio de la presencia del Señor. Esas campanillas se escuchaban y el pueblo escuchaba afuera. ¡Qué alegría para el pueblo! Porque eso hablaba de la comunión del sacerdote con el pueblo. Y cuando el sacerdote salía afuera, dice que el pueblo, dice, daba un grito de júbilo. ¿Por qué motivo? Porque la ofrenda fue aceptada. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría nuestro Dios! Dice aquí, primeramente, el azul. El azul habla de una cobertura celestial. También nos habla del poder mismo del cielo sobre nuestras vidas. El rojo, ¿de qué nos habla? O el carmesí, o el púrpura, ¿de qué nos habla? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la segunda cobertura. Y hay muchos por allí que enseñan, dice, pero yo no estoy, ¿cómo quiero que el Señor me cubra con su sangre? Usted ya está cubierto, hermano. No hay necesidad de pedir que lo vuelva a cubrir. Usted ya está cubierto. No hay necesidad de volver a pedir algo que ya está hecho. El enemigo, Satanás, cuando lo ve a usted, lo ve con cobertura. Por eso nadie puede tocarlo. A Job no lo podía tocar Satanás. Dice, tú has puesto un cerco alrededor de él. Estamos cubiertos. Luego encontramos piel de tejón, piel fina de tejón. Y en algunos estudios hemos estudiado que eran focas matadas allí en el Mar Rojo. Pero no lo encontré tampoco esto, así que vamos a ir viendo lo que está en la Biblia. El tejón simplemente era un animal que tenía el poder sobre la serpiente. Ni una serpiente puede matar a un tejón, es inmune al veneno. Entonces, bueno, estos tejones hablan de un poder que vence sobre los enemigos, sobre el mismo Satanás, sobre el mismo mundo, sobre la misma vieja naturaleza. Hay poder, cubre eso. Qué precioso, qué lindo, qué alegría. Eso me hace acordar de la cobertura que tenía todo el lugar santo y santísimo. Estaba también hecha, dice, con pieles de tejones. Pero usted sabe, hermanos, que esas pieles que estaban siendo lastimadas por el viento, lastimadas por la arena, lastimadas por el sol, dice que era muy diferente a la puerta, que era llamativa y atractiva con sus columnas. Dice que no tenía apariencia el lugar santo y santísimo cuando usted lo veía de afuera. Y esto nos habla de Jesucristo, como todos los utensilios que estamos viendo nos habla de Jesucristo. Dice que en la cruz Él no tuvo apariencia. Él era, dice, un pedazo de carne colgado en esa cruz. Lo que usted puede ver en una cruz religiosamente, eso es algo lindo. La Escritura dice, no había parecer alguno en Él. No hemos derramado lágrimas hoy con las alabanzas, qué hermoso. Cuando cantamos de la belleza de nuestro Dios, de su sacrificio, de su amor, de lo que Él, cómo Él se presentó. Gracias damos a nuestro Dios. Gracias damos a nuestro Dios por esta última cobertura que habla de piel de tejón. Levítico 24, versículos 5 y 7. Levítico 24. Siempre recuerde que Levítico es el libro de la santificación. Levítico 24, versículos 5 al 7. Aquí encontramos cómo tenía que ser. Estamos viendo los panes, no quiero dejar por alto esto. Y dice cómo se tenía que hacer. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras. Un hermano me preguntó, me dijo, pero hermano, yo creo que todas las tortas estaban juntas. No, aquí dice, y las pondrás en 2 hileras. 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová.
Era la forma como se hacía esa harina. Ya hemos visto en los estudios anteriores que la harina, dice, se molía. Era algo fino. Nos habla de la vida de Cristo, que fue, dice, molido por nuestros pecados. El número 12, recién lo hemos visto. ¿Qué representa? A ver, los buenos oidores. Gobierno. El número 12 es número de gobierno. Nosotros debemos ser gobernados entonces por estos panes que están allí, que representa a la palabra de Dios. No es casualidad los números, hermanos. 12 panes en la mesa de la proposición. Tenemos que ser, dice, dominados o gobernados por, dice, por esta presencia de la palabra en nuestra vida. También el número 12 habla de los 12 apóstoles. Y también habla de las tribus de Israel. Nos da siempre la totalidad. 12 apóstoles, termina. 12 tribus, termina. Nos habla de una totalidad. Nos habla de una comunión, no con algunos, sino con todos los que han recibido esa sangre como señal en su vida. Hay comunión en nuestra vida. Así que gracias al Señor por estas buenas tortas que estaban colocadas allí, que representan a Cristo, obrando en nosotros, actuando en nuestra vida. Gracias al Señor. Ahora el pan, hermano, encontré algo aquí que por allí le va a ser de provecho. El pan en hebreo le llamaban jalá, el pan. No era cualquier pan, jalá lo llamaban en hebreo. Y representaba a un pan, dice, horadado o agujereado. Era como una chipa que conocemos, tenía un centro en el medio. No era un pan íntegro como lo que generalmente solemos hacer. Era un pan, dice, horadado. ¿Y quién es el que fue horadado en la cruz del Calvario? Ya sabemos, Jesucristo. Él dice que fue horadado en los pies, en las manos, en su costado, en su frente por las espinas. Nos habla de ese sacrificio acepto ante Dios. Él puso, dice, su cara, dice, como una roca. Fue llevado, dice, como una oveja al matadero. ¿Alguna vez vio una oveja que llora para morir? Hermano Idol, ¿llora la oveja? No. Le pregunto por qué él tiene ovejas. ¿Y el chivo? Sí, llora. Una sola vez, hermano, yo me fui a ver cuando compré un chivo y me lo mataron al frente de mí. Nunca más quise comer, sí, pero ver no. Ver no. ¿Y qué pasó? Llora. Pero la oveja no da ni un balido. Es llevado, dice, como oveja al matadero. No hay ningún ruido, silencio. Y Jesús dice que puso su rostro como un pedernal, como una roca. No había señales en él de, podríamos decir, de queja, de angustia. Él estaba, dice, con gozo en su corazón, como vimos en la lección anterior, por el gozo puesto delante de sus ojos. Él nos vio a nosotros, nos vio nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Nos amó allí sin límites. Por eso dice que el amor de Dios, dice, es insondable, no tiene medida. Cualquier cosa en el universo podemos medir, pero el amor de Dios, dice, es sin medida. Damos gracias a nuestro Dios. También había, hermanos, otros utensilios allí en Éxodo 25, leemos de vuelta. Éxodo 25, versículo 29. Éxodo 25, versículo 29. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Había otros utensilios aquí. 25, versículo 29. Y dice lo siguiente: harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino lo harás. Aquí encontramos varios utensilios, dice platos, cucharones, tazones. Y en esos utensilios, hermano, había otras funciones. Habían algunos recipientes que era para contener vino. Cuando la Biblia habla de libación, habla de una ofrenda líquida. ¿Se acuerdan de Elías? Para tenerle presente un ejemplo. Elías, cada vez que uno hace una libación, tiene que ser algo costoso que se derrama. En la antigüedad el vino era algo costoso.
¿Se acuerdan también de la mujer que rompió el frasco de alabastro y derramó sobre Jesucristo? Era algo costoso. Ella lo que hizo fue libación, fue una ofrenda. Elías también, cuando estaba allí con los 400 profetas falsos, ¿qué fue lo que él derramó allí en el altar? Agua. Recuerden que había 3 años y medio que se cerró los cielos, había sequía. Y el agua era oro en aquel tiempo. Dice que utilizó lo más costoso que él tenía, así como nuestro padre, lo más costoso. Y derramó, creo que, no recuerdo bien si era 4 cántaros, luego otros 4 cántaros, y luego lo volvió a mojar de vuelta. Y Dios se agradó de esa ofrenda, de esa libación. Y él dice que derramó fuego y consumió por completo todo el holocausto que había allí, toda la ofrenda, aún el altar, y lamió, dice, lo que había allí, de agua, lo que sea, lamió, no quedó nada. Qué lindo cuando uno puede entregarse de esa manera al Señor. Él va a poner en usted, si hay entrega, el Señor va a poner fuego en su vida. Se va a notar. Hay una diferencia cuando hay una entrega total, se nota esa unción, esa presencia de Dios. Hay un acompañamiento, hay virtud, hay poder. El Espíritu Santo habla, convence de pecado, santifica, purifica. No nos vamos igual a nuestras casas. Hay transformación y vida. Y allí se derramaba el vino, porque la palabra libación significa derramar. Se derramaba el vino. Habla del derramamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó, dice, toda su sangre allí. Derramó su vida. Sangre representa vida por nosotros. Gracias al Señor. Entonces, esta sangre que ha traído vida, hoy la estamos experimentando. También había otra cosita allí. Había otro tazón donde había unas brasas. ¿Qué pasaba allí en esas brasas? ¿Qué se tenía que colocar? Ya estamos terminando. ¿Qué se tenía que hacer en esa brasa? Había, hermano, incienso. Allí había unas cucharas que se tomaba el incienso y se tiraba sobre las brasas. Y eso dice que se levantaba como un humo. Hemos dicho que el incienso representa ¿qué cosa? La oración de los santos. Puede anotarlo porque ya llegó nuestra hora en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Es lo que representa. Y aquí habla también de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Es, dice, un olor que se levanta. Era un olor, dice, atractivo dentro de todo el campamento. Se podía oler ese olor grato de la presencia de Dios. Había realmente en aquel lugar iluminación porque estaba la palabra. Y recuerde que siempre mientras que está la palabra vamos a ser iluminados. El Espíritu Santo toma esa palabra y nos ilumina. Podemos verlo con tal nitidez y contemplar esa hermosura y esa belleza de nuestro Dios. Esto me hace acordar, hermano, para terminar nomás, un caso que sucedió. El hermano Darío se debe acordar que nos contaron en Isla Vega. Teníamos un maestro, hermano, que apenas habla castellano. Habla más inglés que otra cosa. Y justamente estaba enseñando este tema. Y hay hermanos que, bueno, escucharon la mesa de los panes y, bueno, querían ser iluminados ellos también. Y, bueno, dice, pasen, dice, todo lo que quieren ser iluminados acá. Y el hermano se expresaba mal. Era norteamericano. Señor, te pido que los elimine a todo esto que están acá. Y, bueno, menos mal que no fueron iluminados, que el Señor entendió que esa palabra estaba mal expresada solamente. Pero qué lindo, hermanos, pedir al Señor que nos ilumine. Eso tiene que ser una petición dentro de nuestro corazón. Esa iluminación también la Biblia lo llama sabiduría o capacidad de aplicar la palabra escrita. La sabiduría usted hoy no la lleva a su casa. Usted solamente está llevando información. Esa información ahora usted tiene que ir a orar y decirle, Señor, dame la capacidad para poder vivirla, para poder aplicar en mi ser, para que yo sea una luminaria como ese candelero que hemos visto. Y si estamos hoy opacados, permitir que el Espíritu Santo, bueno, sacrifique un poco de ese, ¿cómo le llamaban la mecha? De ese pábilo, que se corte un poco de ese pábilo.
y poder encendernos de vuelta. Eso necesitamos, ser lumbreras. Para eso estudiamos la palabra. El propósito de nuestra congregación siempre fue el estudio, lo consideramos una escuela. Primeramente para no ser arrastrados por viento de doctrinas, para no traer confusión a la iglesia, para poder crecer todos juntos y tener el mismo sentir. Si esto no hay, hermano, ninguna obra funciona. Pero gracias a Dios por la única fuente que tenemos, que es Jesucristo. Él es el camino, dice, la verdad y la vida, y en Él confiamos. Que el Señor bendiga ricamente su palabra. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar este coro que dice: ríos de agua viva, quiero que corran en mí. Quiero, Señor, que estas aguas de río abundante recorran mi cauce, que las eleven las penas, también las tristezas y dificultades, que las eleven las penas, también las tristezas y dificultades. Oh, ríos de agua viva, quiero que corran en mí. Quiero que corran en mí. Oh, ríos de agua viva, quiero que corran en mí. Quiero que corran en mí. Quiero que corran en mí. Si unidos clamamos a Dios, Él derramará sus aguas de vida, y el mundo así podrá ver que Cristo es poder, que Cristo es la vida. Gloria a Dios. Y el mundo así podrá ver que Cristo es poder, que Cristo es la vida. Oh, ríos de agua viva, quiero que corran en mí. Quiero que corran en mí. Quiero que corran en mí. Oh, ríos de agua viva, quiero que corran en mí. Quiero que corran en mí. Quiero que corran en mí. A Dios, dale gloria, gloria a Dios, aleluya. A Dios, dale gloria. A Dios, dale gloria. Y la victoria, amén, gloria a Dios. Y la victoria, y la victoria, Él te dará. A Dios, dale gloria, gloria a Dios, aleluya. A Dios, dale gloria. A Dios, dale gloria. Y la victoria, gloria a Dios. Y la victoria, aleluya, gloria a Dios. Y la victoria, Él te dará. Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Démosle gloria a nuestro Dios. Démosle gloria. Démosle gloria a nuestro Rey. Amén, gloria a Dios.